5, 4, 3, 2, 1. Se fue Frank Baez en la clase. Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase radiónica y hoy este videocast está con todos los honores. Quizá para quien les habla, el mejor poeta del continente, además ensayista, es un gran escritor, desde República Dominicana, desde Santo Domingo. Él es Frank Baez. Qué honor para Radiónica. Y por supuesto nos está presentando un nuevo libro o una recopilación de muchos de sus escritos llamado Lo que trajo el mar. Apreciado Frank, bienvenido a la clase radiónica. Y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo define lo que trajo el mar bajo sus propias palabras? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. El libro es una especie como de memoria, de viaje autobiográfico, de textos que fueron publicados en diferentes etapas de mi vida. Entonces, si de alguna manera yo lo defino, es un texto que intenta atrapar mi vida, mis pasiones, mis lecturas, mis viajes, no sé, mis obsesiones y todo eso. Pero lo intenta atrapar de una manera divertida y bueno, y eso uno lo hace, yo lo hago con la poesía, yo lo hago también con la ficción, pero estas crónicas tienen algo que el otro tipo de creación que yo hago no tienen, y es que todo lo que se cuenta ahí realmente sucedió y no hay una mentira. ¿Cómo fue la construcción de los relatos? O sea, la construcción histórica de los relatos, porque igual son saltos en el tiempo, salto en diferentes lugares. Aparece Chicago, aparece por supuesto Santo Domingo, aparece Berlín, Múnich, aparece también en un momento muy especial, pero existe como un precioso juego de tiempos. ¿Cuándo decide darle precisamente esos saltos de tiempos a estas crónicas, Frank? Porque una de las particularidades que tiene el libro fue que surgió como un libro de encargo. Me pidieron un libro de crónicas y yo generalmente lo que hubiera pensado es escribir sobre un tema y hacer un libro unitario. Pero entonces estaban todas estas crónicas dispersas que yo había publicado en diversas revistas de diferentes sitios. Y yo pensé, pero mira, aquí hay como una especie como de rompecabezas que está, ¿verdad? Las piezas están dispersas, vamos a tratar de unirlas, vamos a darle una forma. Entonces, ese yo creo que fue el proceso creativo e interesante del libro. Entonces, algo que uno puede seguir el recorrido de este personaje, que bueno, que como mi alter ego, que soy yo realmente, pero yo quiero que de alguna manera el lector vaya pasando crónica tras crónica y vaya viendo de qué manera va creciendo, de qué manera va encontrando diferentes rumbos y todo eso. Y claro, dio trabajo porque a veces uno quiere poner un montón de crónicas y hay crónicas que realmente no dan para tanto, ¿no? Porque se publicaron y quizás son efímeras y mueren ahí. Pero yo creo que estos textos pasan de la crónica al ensayo y se convierten en otra cosa. Otra cosa que me interesaba mucho era el registro emotivo. Las crónicas tienen mucho humor, son como para reírse, para divertirse, pero al mismo tiempo me gusta que tengan también momentos un poquito más dramáticos, un poquito más de homenaje, de despedida, tengan también como encuentros y análisis de textos literarios, de música, de países, de personajes, etcétera, ¿no? Si a usted le parece, vamos a hacer un recorrido sobre algunas de las crónicas, porque le tengo preguntas específicas de algunas de las mismas. Las disfruté mucho como lector, sin lugar a dudas. Y voy a empezar con una reflexión que yo tuve. La primera habla sobre el Karate Kid y sobre la fiebre del taekwondo y el karate y el kung fu, entre otra serie de artes marciales en Latinoamérica, precisamente por el Karate Kid. Creo que muchos de nosotros soñamos con algún cinturón y aparece la hermana que pelea mejor que usted mismo. Y llego a un punto también de reflexión, y aquí es desde la perspectiva de ensayo, es que el cine norteamericano de los 80 le hizo mucho daño a muchas generaciones de jóvenes en el continente porque eran las historias del outsider que siempre se conseguía la mujer más bonita del lugar después de muchos retos. Yo no decía, pero
es necesario que un outsider tenga que conquistar a la típica rubia después de ser, o sea, creo que eso nos dañó los sentimientos a muchos porque todos crecimos con esas frustraciones. Este momento del Karate Kid, creo que muchos nos vemos ahí reflejados no solamente por el taekwondo, sino como por esa búsqueda del amor que definitivamente el cine gringo, norteamericano, perdón, de los años 80 nos hicieron mucho daño, Frank. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Incluso en el futuro tengo, o sea, como que me imagino mucho escribiendo sobre películas de los 80. Creo que las películas de los 80 influyeron mucho en nuestra educación sentimental, en nuestra forma de ver el mundo. Entonces, yo creo que ayudan un poco a entendernos nosotros. Y es sencillamente porque la vimos, ¿no? Porque cuando salieron estas películas estábamos ahí para verla, y la vimos en el cine, y la vimos con los amigos, y por más malas que pudieran ser algunas, porque algunas eran muy malas y otras eran muy, muy, muy buenas, tienen como ese valor sentimental. Y claro, Karate Kid vuelve a eso y vuelve a repensar esa educación sentimental y cuando yo revisité esos temas fue como que, wow, con razón. Ahí yo comprendí muchísimas cosas mías. Y lo interesante también aquí es que la mejor al final y la más potente y la gran deportista y la verdadera Karate Kid es mi hermana. Eh, que era buenísima, era una gran karateca. Y en ese periodo, antes de entrar, en ese periodo de la pubertad, antes de ya convertirse en señorita, interesarse por otra cosa, pero peleaba muchísimo. Voy a llegar a un punto muy interesante, Frank, lo he podido percibir en tus poemas y yo quiero abarcar ese precioso homenaje a Santo Domingo y a República Dominicana en 2 o 3 episodios. 2 puntos que conectan, por supuesto. Uno de ellos es el famoso derretido, o sea, este plato típico, además es increíble cómo alrededor de la gastronomía se genera un análisis tan interesante de República Dominicana. Y yo quisiera preguntarle algo muy sencillo alrededor de este tema del derretido. ¿Qué es el derretido? Porque incluso lo busqué en internet a ver si veía alguna imagen porque uno se saboreaba con lo que significaba el ritual de comer un derretido en Santo Domingo, apreciado Frank. A ver, el derretido es básicamente un sándwich con queso, tomate y prácticamente eso. Le pueden poner ketchup y mayonesa, pero la manera en que lo hacen es deliciosa. O sea, el sitio donde lo hacen es una barra mítica que hay aquí en Dominicana de los años 50, que se llama la Barra Payán. Para ponértelo más o menos en perspectiva, cuando aquí Anthony Bourdain hizo su famoso programa, donde cerraron el programa, que se supone siempre que el lugar como más mítico fue ahí en la barra Payán. Y el texto, que se llama así mismo Derretidos, es básicamente el principio de contar mi vida a partir de los derretidos que me he comido en la barra Payán. Continuamos aquí en la clase radiónica con un invitado muy especial para las generaciones nuevas. Insisto, la poesía de Frank Baez es hipnótica, es profunda, es dolida, es inspiradora y además de ello, como cronista, es impecable, sin lugar a dudas. Podríamos hablar de 3 lugares más del mundo, como lo es el famoso Berghain de Berlín, pero solo vamos a bajar a los lectores y a las lectoras. Podríamos hablar de San Andrés Isla, de Hetty Sambo, que también son artistas que han sonado en Radiónica, súper importantes, pero quiero irme a Chicago, porque además estamos hablando, si la memoria no me falla, de la primera década del siglo XXI, y además de ello, aparece un concierto de Bob Dylan, quien posteriormente se volvió Premio Nobel de Literatura con toda la polémica que trajo ello. Y es todo un ritual muy extraño y creo que también una de las descripciones más hermosas de un concierto que yo haya visto de un cronista contemporáneo es este concierto que usted cita de Bob Dylan en Chicago, Frank. Claro, yo soy súper fan de Bob Dylan siempre y como te das cuenta en el libro es algo que me legó también mi padre, que lo escuchaba desde que era joven. Mi hermana se llama Joanna Baez y el Joanna viene por Joan Baez, o sea, imagínate, hay como una relación muy directa. Y yo siento que son como de estos autores que siempre están cerca de ti en los momentos importante de tu vida. Por ejemplo, ahora en la pandemia, Bob Dylan se le ocurre lanzar su disco y es como que
Es un disco que tú lo oyes y de alguna manera te da fuerza para continuar ante este desastre como que parece avecinarse, ¿verdad? Como esta tormenta que uno no sabe cuándo se va a despejar. Y viene y saca el disco y se convierte en número uno. Y bueno, quienes lo han visto en vivo a Bob Dylan saben que es una cuestión de... son de las cosas que uno tiene que hacer una vez en su vida. Es impresionante, sobre todo los seguidores. Hay gente que se dedica a viajar para verlo en conciertos allá en Estados Unidos, que su vida gira en torno a los conciertos de Bob Dylan, que de hecho se llaman Never Ending Tours. Es increíble, las personas que tú ves son sujetos totalmente estrafalarios, como yo señalo en la crónica, gente que si te ven hablando durante las canciones te pueden lanzar desde la platea. Es algo muy particular que tiene la tradición de un grupo norteamericano, los Grateful Dead, que también tenía eso, todos sus seguidores hippies que iban de ciudad en ciudad y eso. Y Bob Dylan, no sé, pero me parece que es el último que sigue como esa tradición como de profeta, ¿no? Y la última pregunta está relacionada con la genialidad. Encuentro momentos de genialidad alrededor de personajes que la han desarrollado. En algún momento hay una pequeña pincelada a Virginia Woolf que parece precioso, además sobre los amores y los desencuentros. Aparece, como lo comentaba usted, apreciado Frank, Dylan Thomas, personaje tan fascinante, una historia muy dura, sin duda alguna. Aparece el gran César Aira, pero quiero cerrar con Wilfrido Vargas, porque estamos hablando de uno de los mejores contadores de historias de los últimos 30, 40 años en Iberoamérica. Y además de ello, lo que significa Wilfrido Vargas y todos estos contadores y contadoras de historias desde lo que se llama cultura popular, que son tan poderosos. ¿Qué ha significado este capítulo de Wilfrido Vargas? Justamente porque pasamos de un Dylan Thomas, pasamos de un Bob Dylan, pero también está Wilfrido Vargas. O sea, que hay algo maravilloso en ese sentido, Frank. Así como te decía de la película de los 80 que no han influido, que es algo como que uno no puede soslayar para entender quiénes somos, ¿no? Lo mismo con Wilfrido, pero ya lo de Wilfrido sería en cuanto al baile, en cuanto a la felicidad, la alegría, digamos, ¿no? Hay algo de Wilfrido que cada uno de los merengues, sobre todo esos merengues de los 80, te hacían feliz, inmediatamente tú lo escuchabas. Además de que Wilfrido tuvo detrás de por lo menos del 50% de los merengues que salieron en esa época. A Wilfrido yo lo conozco de una manera muy particular. Yo estoy acá en mi casa, acostado como a las 10 de la noche y de pronto oigo el teléfono que suena, un número rarísimo. Y cuando me hablan, me dicen, Wilfrido Vargas al habla. Él me dice, usted es Fran Báez, me dieron su teléfono y me dijeron que lo llame porque yo estoy escribiendo un libro. Entonces imagínate, qué más absurdo puede ser que Wilfrido Vargas, el rey del merengue, te llame para decirte que está escribiendo un libro y que después te diga que quiere consejo tuyo de escritura. Que esta gente que tú admiras tanto de pronto te miren a ti, es como que tú dices, pero esto no es posible, ¿qué está pasando? Y entonces, bueno, Wilfrido es impresionante y algo insoslayable, es algo que tú bailaste, que tú gozaste, que te dio alegría en tu vida, entonces tiene que estar ahí, tiene que estar entre esos homenajes que tú le haces a esos seres que han sido tan significativos, en mi caso, que han sido determinantes, ¿no? Y así como Wilfrido, me gustaría que sea un libro como alegre, a pesar de los sinsabores y todo esto, pero que sea un libro que se lea con alegría y que la gente se ríe y la pase bien. Frank, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la clase en Radiónica, Colombia, y gracias por las crónicas. Además, una preciosa edición, editorial independiente, lo que es Laguna Libros, hay que darles el crédito. Muchas gracias por todo y que ojalá nos veamos en algún momento en la vida, Frank, por favor. De verdad, la pasé muy bien y de verdad, y gracias, claro, a la editorial Laguna Libros, que sí, que asumieron el reto de publicar ese libro durante la pandemia, además, que es algo sumamente complicado. Pues bueno, muchas gracias y muy honrado de estar en el programa. Esta ha sido la clase de hoy con Frank Báez desde República Dominicana, desde Santo Domingo, con mucha sensibilidad, con muchas historias y por supuesto, él también salva el mundo, así como nosotros. Esta es la clase, el videocast y también un saludo muy especial para nuestros amigos y amigas de Canal Institucional. Salva tu mundo, usa Radiónica.